En los informes oficiales de Victoria, miles de estos colosos de acero fueron aniquilados, pero la realidad es que solo existieron 90 unidades. ¿Cómo pudo una máquina que se incendiaba a sí misma con más frecuencia de la que era alcanzada por el enemigo convertirse en la pesadilla definitiva del Frente Oriental? Esta es la crónica de una megalomanía industrial sin precedentes, donde el célebre padre del Volkswagen Escarabajo fabricó arbitrariamente un arma que nadie había solicitado. Descubra por qué las tripulaciones, dentro de sus fortalezas de 700.000 Reichsmarks, terminaron literalmente emparedadas vivas y forzadas por la angustia mortal a disparar a ciegas a través del propio tubo del cañón. Es la historia de un fracaso de 70 toneladas que no fue doblegado por los tanques enemigos, sino por un único y casi irrisorio error de diseño. ¿Por qué el mundo entero persiguió a un fantasma que, en realidad, se hundía irremediablemente en el fango? La verdad es mucho más absurda que cualquier mito. El cañón de asalto pesado Ferdinand es, sin lugar a dudas, el representante más deslumbrante y, a la vez, más paradójico de la artillería autopropulsada de la Segunda Guerra Mundial, cuya fama no guarda una relación racional con su despliegue real en el campo de batalla. Si analizamos los informes históricos del bando contrario, tropezamos con una imposibilidad estadística. En los partes de combate se reportaron miles de estos colosos de acero como neutralizados, a pesar de que la industria alemana solo fabricó fácticamente 90 ejemplares de este tipo, complementados por apenas 4 vehículos de recuperación. Esta enorme discrepancia se explica por el impacto psicológico de la máquina sobre las fuerzas enemigas, ya que cualquier cañón autopropulsado alemán con freno de boca y silueta rectangular era identificado por reflejo como un Ferdinand, del mismo modo que cualquier pieza de artillería de gran calibre era apodada genéricamente como cazador de fieras. Sin embargo, tras este mito se oculta una historia de excesos técnicos y un despilfarro de recursos sin precedentes para una microserie que, desde un punto de vista estratégico, resultó ser irrelevante. La génesis de este vehículo es una lección magistral de planificación burocrática fallida y de la arrogancia de un solo ingeniero. Se trata del único espécimen de blindado producido en serie diseñado por el profesor Ferdinand Porsche, cuyo nombre suele asociarse primordialmente con el Volkswagen. El origen del proyecto reside en una lucha competitiva directa por el contrato del tanque pesado número 6, el futuro Tiger. Porsche compitió contra la firma Henschel y estaba tan íntimamente convencido de la superioridad de su propio diseño que ordenó el inicio de la producción en la planta Nibelungenwerk, incluso antes de que se tomara una decisión oficial. Cuando el departamento de armamento privilegió el diseño más convencional de Henschel para convertirse en el Tiger número 1, la fábrica se encontró de repente con 90 chasis terminados, pero ahora inútiles, del modelo vehículo de pruebas 4501P. En lugar de amortizar este monumental error industrial, la dirección política ordenó en septiembre de 1942 convertir estos chasis huérfanos en cañones de asalto pesadísimos. La peculiaridad técnica que hacía que este diseño fuera fascinante sobre el papel, pero inoperante en el servicio de campaña, era su transmisión gasolina eléctrica. En lugar de una caja de cambios convencional, 2 motores de combustión accionaban generadores que, a su vez, alimentaban motores eléctricos que movían las orugas. Si bien esta configuración eliminaba el cambio de marchas y permitía una conducción de una finura quirúrgica, resultaba extremadamente compleja, devoraba cantidades masivas de cobre estratégico y era propensa a sobrecalentamientos crónicos. Ningún otro vehículo blindado de aquella época fue construido en serie con un sistema de propulsión tan complicado. Para transformar este proyecto de tanque fallido en un cazatanques temible, se solicitó la colaboración de la firma Alket en Berlín-Spandau, ya que Nibelungenwerk no poseía experiencia con estructuras fijas. El objetivo
era crear una máquina capaz de aniquilar a cualquier adversario conocido a la distancia máxima. Para ello, se seleccionó el potente cañón de 8,8 centímetros PAC 43/2, una pieza de artillería con una longitud de tubo impresionante de 71 calibres, derivada de la defensa antiaérea. Dado que la torreta giratoria original desaparecía y que el nuevo armamento, junto con una casamata masiva, debía desplazarse hacia la parte trasera, se produjo una modificación estructural interna fatal. Los motores tuvieron que ser movidos al centro del casco, aislando físicamente al conductor y al radiooperador del resto de la tripulación situada en el compartimento de combate posterior. Se encontraban literalmente emparedados frente a bloques de motor ardientes, sin acceso directo a sus compañeros. Los motores Porsche originales, refrigerados por aire, que resultaron ser poco fiables, fueron sustituidos por dos motores de 12 cilindros Maybach de 265 caballos de fuerza cada uno, lo que requirió una reconstrucción completa del sistema de refrigeración y de los tanques de combustible. El rasgo más llamativo era, no obstante, el blindaje. La parte frontal fue reforzada mediante placas de acero naval atornilladas hasta alcanzar un total de 200 milímetros de espesor. Esta robustez hacía al vehículo inmune al fuego de todos los cañones de tanques y piezas anticarro, enemigos existentes. El resultado de estas transformaciones fue un monstruo de 65 toneladas, cuyo chasis estaba inicialmente dimensionado para solo 55 toneladas. Los ingenieros crearon así un gigante estático que sobre el papel parecía invencible, pero cuyos componentes mecánicos estaban condenados al fracaso por sobrecarga desde el momento de salir de la fábrica. A pesar de su potencia de fuego titánica y su protección de fortaleza, los planificadores, en la precipitación de los preparativos para la ofensiva del verano de 1943, pasaron por alto un detalle decisivo que resultaría fatal en los combates a corta distancia. El vehículo no poseía ninguna ametralladora para la defensa contra la infantería. La entrega de las últimas unidades se efectuó literalmente en el último minuto antes del comienzo de la ofensiva de verano programada, saliendo el último blindado de las naves de montaje de Nibelungenwerke apenas el 8 de mayo de 1943. Esto dejó a las tripulaciones sin margen alguno para familiarizarse con una tecnología tan extremadamente compleja como caprichosa. La organización de estos 90 ejemplares únicos se dividió en dos batallones de cazacarros pesados, identificados con los números 653 y 654, que juntos formaron el Regimiento de Cazacarros Pesados 656. La intención estratégica del alto mando era emplear esta unidad como un ariete de acero imparable contra las posiciones soviéticas profundamente escalonadas y fortificadas en el sector norte del saliente de Kursk, una misión para la cual el vehículo, debido a sus especificaciones técnicas de cañón de duelo a larga distancia, era fundamentalmente inadecuado. El tren de rodaje, otra excentricidad técnica del diseño de Porsche, con sus complicadas barras de torsión longitudinales externas, gemía bajo el peso de casi 70 toneladas de masa en combate, lo que generaba una presión sobre el suelo fenomenal, que convertía cualquier maniobra en el blando suelo ruso en una apuesta de alto riesgo. En cuanto estos colosos abandonaban el terreno firme, amenazaban con hundirse hasta la barcaza, reduciendo la movilidad táctica a un mínimo absoluto y transformando la recuperación de vehículos dañados en una imposibilidad logística. El 5 de julio de 1943 comenzó la Operación Ciudadela, y la absurdidad de todo el concepto se reveló de forma casi instantánea en el campo de batalla. Mientras que los proyectiles anticarro soviéticos estándar rebotaban efectivamente como guijarros inofensivos contra el blindaje frontal de 200 milímetros, sumergiendo a las tripulaciones en una burbuja de invulnerabilidad, una amenaza mucho más trivial acechaba bajo la superficie.
Los defensores soviéticos habían sembrado el terreno con una densidad de minas brutal, y la propia masa física de los Ferdinand, que los hacía inmunes al fuego horizontal, trabajó ahora en su contra al activar con certeza matemática cualquier mina enterrada a gran profundidad. En las primeras horas del ataque, lo que debía ser un triunfo tecnológico se transformó en un desastre estático, quedando numerosos vehículos inmovilizados con las orugas destrozadas o las ruedas de rodaje trituradas, sin haber recibido siquiera un impacto directo de un tanque enemigo. Un Ferdinand, incapaz de moverse, se convertía de inmediato en el blanco de prácticas ideal para la artillería soviética, que se concentró en ametrallar sistemáticamente las partes externas vulnerables, como las ópticas de puntería y los tubos de los cañones, para cegar y desarmar a estos gigantes indefensos. En esta situación precaria, la ausencia de un arma de defensa próxima integrada se vengó de forma brutal, mientras las tripulaciones aisladas en sus fortalezas de acero tenían que observar impotentes cómo los infantes soviéticos se acercaban a los gigantes paralizados para colocar cargas explosivas o botellas incendiarias en las rejillas de ventilación del motor. Los soldados alemanes se vieron forzados a actos de desesperación casi grotescos, disparando subfusiles a ciegas a través del tubo del cañón principal o abriendo brevemente las escotillas para lanzar granadas de mano, exponiéndose sin protección alguna al fuego de los francotiradores enemigos. El efecto psicológico se invirtió por completo. El arma milagrosa tan aclamada se reveló como una trampa de acero rígida, de la cual, para la tripulación, casi no había escape en caso de incendio o avería mecánica. El corazón de esta fortaleza rodante era su cañón de una longitud desmesurada, con un tubo de 6 metros y 30 centímetros, cuyas capacidades balísticas superaban con creces cualquier requisito táctico razonable de la época. La velocidad de salida de los proyectiles perforantes, que pesaban más de 10 kilogramos, alcanzaba los 1000 metros por segundo, lo que significaba que la trayectoria del proyectil era tan plana que apuntar con precisión parecía casi superfluo, ya que la pura energía cinética bastaba para atravesar cualquier blindaje de acero enemigo conocido a distancias superiores a los 2000 metros. Sin embargo, esta potencia de fuego bruta se pagó con un error de diseño en la distribución interna que mermó drásticamente el valor operativo del vehículo. Para compensar la fuerza de retroceso titánica del cañón y la masa de la casamata situada en el tercio posterior, los ingenieros se vieron obligados a desplazar toda la unidad propulsora al centro del casco. Esto derivó en una bizarra división espacial de los 6 miembros de la tripulación, donde el conductor y el radiooperador se sentaban en un compartimento delantero separado, herméticamente aislados de sus compañeros en el espacio de combate trasero por los bloques de motor, que rugían con estruendo y emitían un calor abrasador. La comunicación directa solo era posible a través del intercomunicador interno, cuya fiabilidad en el fragor de la batalla y bajo la vibración constante de los motores no sincronizados, dejaba a menudo mucho que desear. La pesadilla logística continuaba con el consumo de combustible, pues la propulsión híbrida devoraba en terreno accidentado hasta 1200 litros de gasolina por cada 100 kilómetros, lo que, frente a una capacidad de depósito de solo 540 litros, limitaba el radio de acción operativo a distancias ridículas. El abastecimiento de estos monstruos sedientos de gasolina planteaba problemas irresolubles a las tropas de suministros, ya que el vehículo debía ser repostado prácticamente cada pocas horas para mantenerse siquiera móvil. A esto se añadía la carga térmica, pues el sistema de conducción de aire de refrigeración para los motores y generadores, aprisionados en el centro de la barcaza, estaba totalmente infradimensionado, lo que provocaba que los agregados se sobrecalentaran e incendiaran en masa, incluso durante simples marchas sin contacto con el enemigo. Incluso las ópticas eran un compromiso. El artillero debía mirar a través de una mira telescópica de solo 5 aumentos,
lo que guardaba una proporción irrisoria con el enorme alcance del arma principal y, en la práctica, hacía que el potencial teórico del cañón fuera a menudo inutilizable. El despliegue operativo de julio de 1943 en el sector de Ponyri y la estación de Malo-Archangelsk demostró de forma fulminante hasta qué punto los cálculos teóricos de los ingenieros divergían de la realidad táctica. El batallón de cazacarros pesados, número 654, desplegó sus máquinas en una formación en cuña inédita, donde los Ferdinand actuaban como arietes de acero en la vanguardia para perforar las líneas defensivas soviéticas mediante la pura fuerza de su masa y su potencia de fuego. Inicialmente, el concepto de invulnerabilidad pareció dar sus frutos, ya que el blindaje frontal resistía incluso el fuego concentrado de las piezas anticarro de 76 milímetros y de los cañones de los tanques T-34, cuyos proyectiles estallaban inútilmente contra la superficie endurecida, dejando apenas arañazos insignificantes en la placa de acero de 200 milímetros de espesor. Sin embargo, la ley física de la enorme carga sobre el suelo se convirtió en una fatalidad cuando las puntas de ataque se adentraron en campos de minas de una profundidad escalonada, cuya densidad había sido masivamente subestimada por el reconocimiento alemán. Si bien las detonaciones de las minas anticarro pesadas rara vez perforaban el casco, destruían los filigranas trenes de rodaje y los sensibles motores eléctricos de tracción en el interior mediante la mera onda de choque, transformando instantáneamente a estos colosos de 65 toneladas en búnkeres inmóviles. Una recuperación bajo el fuego enemigo resultó ser una imposibilidad logística, ya que ningún vehículo de rescate existente en la Wehrmacht era capaz de mover individualmente tal masa en un terreno fangoso, y el acoplamiento necesario de hasta 5 tractores de 18 toneladas constituía un blanco estático demasiado fácil para la artillería adversaria. En este momento de inmovilidad forzada, se reveló el fallo de diseño más grave que los planificadores, en su obsesión por el combate a larga distancia, habían ignorado: la ausencia total de armamento secundario para la defensa cercana contra la infantería. Los soldados soviéticos pudieron aproximarse a las gigantescas siluetas en sus ángulos muertos, ya que la tripulación no tenía forma de defenderse eficazmente contra atacantes en las proximidades inmediatas, sin abandonar la protección del blindaje. En su desesperación, los artilleros se vieron obligados a abrir el cierre del cañón principal para disparar con un subfusil a ciegas a través del tubo de más de 6 metros de largo, una improvisación grotesca que simbolizaba el fracaso de todo el concepto de alta tecnología. Así, un sistema de armas cuyo desarrollo había devorado millones de Reichsmarks fue neutralizado no por una tecnología blindada equivalente, sino por simples cargas magnéticas y botellas incendiarias, mientras la tripulación permanecía emparedada en su interior. Tras el cese de los combates directos, comenzó el análisis estadístico de los sucesos en el saliente de Kursk, revelando una discrepancia profunda entre los informes de victoria propagandísticos y la realidad física del terreno. El regimiento de cazacarros pesados informó de la destrucción de más de 500 vehículos blindados enemigos, una cifra que, tras un análisis técnico riguroso de las condiciones balísticas, de la extrema estrechez del frente de ataque de apenas unos pocos kilómetros y de las listas de inventario reales soviéticas, debe clasificarse como estadísticamente muy improbable y desmesuradamente exagerada. Mientras que las tripulaciones alemanas acreditaban cada T-34 humeante a su cuenta personal, ignoraban el hecho de que gran parte de las pérdidas adversarias fueron causadas por minas, fuego de artillería u otras unidades de tanques, lo que sitúa la eficiencia real del Ferdinand bajo una luz mucho menos gloriosa. Paralelamente a esta distorsión estadística, apareció en el bando soviético un antagonista técnico que anuló el concepto de blindaje impenetrable mediante la pura fuerza física.
el cañón autopropulsado Su-152, apodado significativamente el cazador de fieras. En lugar de intentar perforar la placa frontal de 200 milímetros con una alta velocidad de salida, estas máquinas disparaban proyectiles explosivos de casi 50 kilogramos de peso, con sus obuses de 152 milímetros. La energía cinética de tal impacto era tan colosal que no necesitaba perforar el blindaje. El choque por sí solo bastaba a menudo para hacer saltar las soldaduras, destruir la óptica interna o desplazar la casamata de varias toneladas sobre el chasis, provocando el fallo inmediato de todo el sistema eléctrico. El examen detallado de los 21 cadáveres de acero abandonados en el campo de batalla cerca de la estación de Ponirri por los ingenieros soviéticos confirmó finalmente el fracaso del concepto, ya que solo un vehículo presentaba un orificio de entrada lateral. La gran mayoría de las pérdidas no resultaron de la acción enemiga, sino de la incapacidad de la logística para recuperar las máquinas de 65 toneladas en condiciones de combate, ya que para ello habrían sido necesarios hasta 5 tractores de 18 toneladas sincronizados, una maniobra operativamente inviable bajo el fuego de artillería. Así, las tripulaciones se vieron obligadas a volar sus propios vehículos, técnicamente intactos pero inmóviles, para que no cayeran en manos del adversario, destruyendo más Ferdinand con cargas explosivas alemanas que con cañones soviéticos. Un ejemplo especialmente bizarro de la insuficiencia del diseño lo proporcionó un ejemplar capturado que durante un intento de remolque por parte del Ejército Rojo se hundió en el suelo arenoso a pesar del esfuerzo de 4 tractores pesados de orugas, tras lo cual su propulsión gasolina eléctrica entregó definitivamente el espíritu bajo el peso de su propia masa. Los 48 vehículos supervivientes, que técnicamente escaparon del desastre en el frente oriental, fueron retirados, a finales de 1943, a las instalaciones de Nibelungenwerke, en Austria, para someterse a una revisión general exhaustiva. Esta intervención buscaba, finalmente, corregir los vicios de diseño fundamentales que habían quedado expuestos en el campo de batalla. En un giro burocrático con tintes casi irónicos, se dictó la orden de rebautizar el vehículo como Elephant, una denominación mucho más fiel a la realidad técnica de un coloso, cuya masa total había ascendido a las 70 toneladas, reflejando la pesadez paquidérmica de su nueva configuración. Los ingenieros se vieron obligados a perforar laboriosamente el masivo blindaje frontal del chasis para instalar, por fin, una ametralladora 34 montada en una rótula esférica. Esta medida de defensa elemental, cuya ausencia inicial había costado la vida a tantas tripulaciones, se complementó con la adición de una cúpula de observación moderna para el comandante, equipada con diversos periscopios para evitar que éste tuviera que dirigir el combate prácticamente a ciegas. Sin embargo, apenas se completó esta modernización, el alto mando tomó la decisión estratégica cuestionable de trasladar la primera compañía del batallón de cazacarros pesados, 653, hacia Italia para oponerse al desembarco aliado en Anzio y Netuno. Se enviaron estos cazacarros superpotentes, diseñados para el duelo balístico a larga distancia en las estepas rusas, a un escenario de operaciones montañoso, cuyos puentes antiguos y carreteras sinuosas jamás fueron previstos para soportar una carga por eje de 70 toneladas. El resultado fue un fiasco logístico, donde los Elephant fueron neutralizados menos por el fuego enemigo que por la propia topografía. Se hundían junto con los puentes bajo su propio peso, o quedaban inmovilizados en pendientes abruptas debido al sobrecalentamiento crónico de sus complejos motores eléctricos de tracción. Mientras la primera compañía se empantanaba literalmente en las montañas italianas, las otras 2 compañías fueron lanzadas, en la primavera de 1944, de vuelta a Galicia en el frente oriental. Allí se toparon con otro obstáculo físico insuperable: la temporada de lodo. La presión sobre el suelo
desmesurada debido a sus orugas relativamente estrechas para tal masa, hacía que los vehículos se hundieran en el terreno reblandecido hasta la altura de la barcaza, transformando la potencia de los motores en simples surtidores de fango sin generar propulsión alguna. Durante los combates de retirada al oeste de Ternopol, el ciclo de autodestrucción se repitió una vez más. Ante la falta de piezas de repuesto para su exótica motorización híbrida y la imposibilidad de remolcar tales masas, la flota, en otro tiempo imponente, se redujo en pocas semanas a un puñado de ejemplares capaces de moverse. El capítulo final de esta tragedia técnica se desarrolló en abril de 1945 a las puertas de Berlín, donde la compañía de cazacarros pesados número 614 concentró los últimos 4 ejemplares que aún se mantenían en estado de funcionamiento. En las inmediaciones de Zossen y Wunsdorf, estas reliquias mecánicas fueron integradas en un grupo de combate improvisado denominado Ritter, donde su falta de movilidad y su motorización deficiente ya apenas importaban en aquella fase terminal del conflicto, pues terminaron funcionando, por la fuerza de las circunstancias, como simples búnkeres de acero estáticos dentro de la línea defensiva. Resulta de una ironía lacerante que este sistema de armas complejo, concebido originalmente para rupturas ofensivas en las vastas distancias de la estepa rusa, terminara su existencia como un cerrojo inmóvil en un mar de escombros urbanos, donde sus ópticas de precisión superior y el alcance desmesurado de su cañón eran totalmente inútiles, debido a las líneas de visión extremadamente cortas entre los edificios en llamas. El balance final de este exceso de ingeniería resulta, desde un punto de vista de la economía militar, absolutamente demoledor, ya que el esfuerzo gigantesco dedicado al desarrollo, la conversión y el mantenimiento extremadamente costoso de la propulsión gasolina eléctrica no guardaba ninguna relación racional con el beneficio estratégico mínimo de las escasas 90 unidades producidas. El Elefant fue un símbolo sintomático de la filosofía de armamento de finales de la guerra, que apostaba por armas milagrosas gigantescas fabricadas de manera casi artesanal en lugar de priorizar soluciones funcionales y producibles en masa, atrapando recursos preciosos, como el cobre y aleaciones raras, en un vehículo que, estadísticamente, pasaba la mayor parte de su existencia en reparación o encallado en el fango. A pesar de sus graves fallos técnicos, los incendios constantes en el compartimento del motor y su número irrisorio de ejemplares, este monstruo de acero logró una victoria psicológica paradójica que superó con creces su desaparición física. En la percepción colectiva de las tropas enemigas, su silueta masiva y angular se grabó tan profundamente como la encarnación misma de la amenaza que, hasta el último día de la guerra y mucho después, prácticamente cualquier tanque alemán con un cañón largo era identificado con pavor como un Ferdinand. De este modo, el experimento fallido del profesor Porsche alcanzó, al menos como fantasma, una omnipresencia en el campo de batalla que la realidad técnica nunca le habría permitido.